¿Cómo están, muchachos? Viendo que estamos a vísperas de un nuevo partido contra Colombia allá, es innegable poder recordar aquel partido que jugamos allá hace 3 años, donde una escuadra con mucha ilusión, en la que nunca se había ganado, porque hay que decirlo, en Barranquilla nunca se había podido lograr, esa escuadra hizo el milagro. Pero antes que nada, no olvides darme like, suscribirte y comentarme sobre todo tu opinión, que eso es lo que más importa. Tengo que recordarla porque viendo que en estos momentos donde Carrillo está lesionado y donde tendría que caer de maduro la convocatoria de Cristian Cueva en cualquier momento, se tiene que recordar aquel jugadorazo que fue aquella tarde. Y sobre todo un pase magistral que nos ilusionó a más de uno con poder aspirar a la cita mundialista. No te vayas, te la cuento a continuación. 28 de enero 2022, Colombia, Perú, Barranquilla. El Estadio Metropolitano hierve con 46.000 hinchas cafeteros. Perú llega como visitante, necesitando puntos desesperadamente para mantener viva la ilusión mundialista. Nadie, absolutamente nadie, apostaba por la blanquirroja aquella tarde. Esta es la historia del barranquillazo. La tarde que cambió todo. Veamos cómo iban ambas escuadras. El panorama de las eliminatorias, hay que entender cuál era la magnitud de lo que pasó en aquel partido. Tenemos que retroceder unas fechas atrás. Las eliminatorias sudamericanas estaban ya llegando a su fin y Perú vivía una pesadilla. Ocupaba efectivamente el 7º lugar con apenas 19 puntos. Por otro lado, había una Colombia que se ubicaba cuarto con 20 puntos, prácticamente ya clasificado. Una Colombia que, hay que decirlo, muchachos, era injusto porque hasta ese entonces Colombia había empatado sus últimos partidos. Los números eran crueles. Y toda esta situación pudo haber sido permisible si no fuera porque Perú se luchaba el todo o nada para poder llegar entre los primeros puestos para el repechaje, sumándole que aquí en Lima Colombia le había metido 3 pepasas contra 0. Entonces podríamos decir que había un aire a revancha, pero había que ser sinceros, muchachos, esta Perú en la previa no le pintaba para hacer ni cosquillas a esta gran Colombia. Perú no ganaba de visitante desde hacía más de un año y Colombia no perdía de local desde que habían iniciado las eliminatorias ante las gigantes. La confianza colombiana era total. En las calles de Barranquilla, la euforia era total. Perú no tiene nada que hacer acá, gritaban muchos hinchas cafeteros. Esto va a ser una fiesta desde el primer minuto. Y es que hay que ser sinceros, habían periodistas u otros youtubers en aquel entonces que les decían, ¿para qué vienen acá si va a ser una fiesta colombiana? Mientras tanto, en la parte peruana, las cosas eran diferentes. Ricardo Gareca, que necesitaba, vamos a jugar como si fuera nuestra última oportunidad. Los pocos hinchas peruanos que viajaron a Barranquilla en aquel entonces tenían una fe ciega. Milagros existen y Perú los hace realidad, decían algunos, recuerdo yo en aquel entonces. Y empezaba el primer tiempo. Era una gran resistencia peruana. Colombia, fiel a su estilo de juego avasallador, empezó con una avalancha desde el primer minuto. Luis Díaz por la banda y Falcao buscando los espacios, mientras un James Rodríguez, quien se encontraba en su prime europeo, orquestaba el juego. Minuto 15, cabezazo de Falcao que se da por centímetros. En el minuto 23, un disparo de James Rodríguez que Pedro Galés se desvía con una gran atajada. Perú resistía como podía, con 11 guerreros y nunca mejor dicho defendiendo el honor nacional. El cuadro táctico era simple, pero había que ponerlo a prueba. Gareca había preparado algo especial. Perú no venía solo a defenderse, en cada pelota parada, pero durante todo el partido fue muy difícil poder concretar esa idea, ya que Colombia estaba imparable. Se recuerda por un momento un centro que recibe Advíncula y que trata de poder conectar con la Padula. Por un momento en el primer tiempo se ve que la Padula intenta jugar con Advíncula, pero no logran conectar. Un intento lamentable que no se pudo llegar a algo en aquel entonces. Empezaría así el segundo tiempo. Colombia sale muy desesperado porque necesitaba el gol. Le urgía que tener el marcador a su favor. Un Perú que a medida que pasaba cada minuto se envalentonaba más. Un Pedro Galese que hay que decirlo, aquella tarde fue espectacular, ya era figura, ya hay un centro entre el minuto 60 y 70, un córner para ser más exacto, donde lo sacaría de la raya con el pie. Por simple y puro reflejo felino,
Galese sacaría ese remate. Seguían los minutos y Colombia seguía atacando. Parecía no haber un fin, porque Perú no lograba conectar 3 pases seguidos para poder hacer un ataque y menos un contraataque. Pero este no sería todo el final. Y sería así hasta el minuto 86, que en un descuido en el ataque colombiano terminaría robando Carrillo para poder dárselo a Ormeño. Un Ormeño que pocos recuerdan, pero que yo sí. Terminaría dando un pase a Cristian Cueva, donde en un simple, pero eficiente, contundente y magistral movimiento de cadera, se quita a 2 jugadores colombianos y deja servido un pase fenomenal en el corazón del área, solitario Flores. Un Edison que venía de ser criticado en aquel entonces, porque la verdad sea dicha, Edison Flores venía de ser muy flojo en los últimos partidos. Un Orejitas que no figuraba desde que había iniciado las eliminatorias. Y hay que ser sinceros, muchachos, pocos le tenían fe a estos 3 jugadores últimos que he mencionado. Pero ¿qué importaba en ese momento? Se conectaron para hacer el único ataque efectivo, el único ataque contundente, la única bala que tendría Perú en Barranquilla. Y obviamente, como ya conoces tú la historia, Flores no desaprovecharía esa oportunidad y terminaría fusilando en el primer palo de Ospina, dándole así la victoria al cuadro peruano, que tendría que sufrir unos 4 minutos más el adicional que tuvieron que dar. No habría más movimiento. Hubo una jugada casi acabando el partido de parte de Carrillo que no le dio pase a Ormeño, pero eso sería algo anecdótico. El resultado se había logrado. La conquista peruana en tierras colochas era real. Perú ganaba en Colombia por un marcador de 0-1 ante la poderosa Colombia, que 2 años después jugaría en la final de la Copa América contra la Argentina de Lionel Messi. Pero eso ya es historia para otro video. Lo que nos compete aquí es recordar lo que alguna vez logramos hacer, lo que alguna vez un equipo con mucha fe, un equipo creyente en sí mismos y un director técnico que confió en los jugadores de aquel entonces. Porque nada de esto hubiera servido si la defensa se regalaba, si Galese no hubiera estado fino como tantas veces le recuerdo a San Pedro, y un Cholito Cueva que esperemos al momento de postear este video y ante la lesión de Carrillo ya esté convocado de manera oficial para este partido y nos trae a flor de piel este recuerdo tan hermoso como lo fue el viaje a Qatar 2022. Y es que es así, somos un equipo, somos un pueblo, somos un país que nos gusta ilusionarnos, nos encanta vivir de la ilusión. Y aquella tarde yo recuerdo que lo celebré con muchos amigos, aquella tarde ajustamos todos el chiquitín y por una vez, una de las pocas veces que suele pasarte como peruano, fui feliz por mi país. Ya nos estaremos viendo y este viernes juega la bicolor contra Colombia. Esperemos pues que no falten los muchachos. Un abrazo.